Bueno amigos, vamos a empezar con la clase 2 del curso de electrónica básica y con el ejercicio 1. Como ustedes pueden ver, se pone cada vez más interesante porque esta vez, además de calcular la resistencia total como hicimos en los ejercicios anteriores, vamos a tener que calcular todas las corrientes y las tensiones relevantes. Bueno, igual que antes, comenzamos por calcular la resistencia total del circuito. Para eso notamos que R4, R2 y R3 están en paralelo. ¿Cómo sabemos eso? Fíjense ustedes, todos los terminales inferiores de las tres resistencias están conectados juntos. Y todos los terminales superiores de las resistencias R3, R2, R4 también están conectados juntos. Eso significa que están en paralelo. Y a su vez están en paralelo entre sí, digamos, R4, R2 y R3 están en paralelo entre sí, y a su vez están en serie con R1. Eso nos permite dibujar el circuito. ¿Ven? Este circuito de acá, ahora lo podemos dibujar de esta forma, donde R2, R3 y R4 aparecen de este otro lado, digamos a la derecha, y R1 en serie con el paralelo de estas tres. Fíjense ustedes que la corriente total es la corriente que sale de la batería, pasa por R1 y luego se bifurca entre las tres resistencias estas en paralelo. Observen ustedes que en el circuito original pasa exactamente lo mismo. Vamos a ampliar un poco para que se vea. Vamos a cambiar el foco y vamos a ampliar. ¿Ven? Si ustedes se fijan, la la corriente que sale de la batería pasa primeramente por R1 y luego se bifurca en R4, R2 y R3, que es exactamente lo mismo que ocurre en este circuito dibujado de manera distinta, pero que es exactamente equivalente al anterior. Bueno, entonces, ¿por dónde arrancamos? Bueno, por supuesto vamos a comenzar por calcular los tres paralelos, digamos, calcular la resistencia equivalente de estos tres resistores en paralelo. ¿Cómo hacemos? Bueno, ya que son tres resistores, la forma más cómoda es hacer 1 dividido el resultado de la suma de las inversas de los resistores. Tendríamos acá 1 sobre 200 más 1 sobre 100 más 1 sobre 400. ¿Ven? 1 sobre 200 más 1 sobre 100 más 1 sobre 400. Y a todo eso le sacamos la inversa de esta manera, ¿no? O sea, dividiendo 1 por el resultado de toda esta suma. Vamos a hacer acá, para que no queden dudas, vamos a hacer 1 dividido 200, por supuesto 0,05, 1 dividido 100, fíjense ustedes, por supuesto 0,01, y 1 dividido 400, ¿ven? 0,0025. Bueno, esas cantidades, es decir, estas cantidades de acá, estas, ¿no? Que es el resultado de hacer 1 dividido 200, es la inversa de la resistencia, que se llama conductancia, y se mide en una unidad que es la inversa del ohm, que es el Siemens. Como consecuencia sumamos estas tres, ¿ven? Miren, vamos a hacerlo acá. Esto, más esto, más esto, ¿ven? Y hacemos 1 dividido ese resultado y nos da 57,142, que es la resistencia equivalente de estas tres en paralelo. Entonces, vamos a poder dibujar nuestro circuito, ¿ven? Reemplazando el paralelo de las tres resistencias por una sola resistencia de 57,142 ohms. Y fíjense ustedes que R1, por supuesto, ¿ven? Continúa siendo la misma resistencia de 300 ohms que está en serie con el equivalente paralelo a este. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Por supuesto vamos a calcular la resistencia total sumando estas dos, ¿no? Sumamos y no hace falta hacer mucho para darse cuenta que da
357,142 ohms. Bueno, una vez que tenemos la resistencia total, podemos dibujar el circuito este, que es el circuito equivalente total. Y con esa resistencia total que tenemos acá, podemos calcular la corriente total. ¿Cómo la calculamos? Bueno, aplicando la ley de Ohm, hacemos 12 volts dividido 357,142 ohms. ¿Ven? Lo hacemos acá. ¿Ven? Y me da este valor en amperes. Fíjense ustedes, vamos a hacer la cuenta. ¿Ven? Primero, para que no quede ninguna duda, vamos a sacar esta serie, que es esto que hicimos acá. A los 300 ohms le sumamos el equivalente paralelo que encontramos. Por supuesto me da 357,142, que es lo que está acá. Y ahora vamos a hacer 12 volts dividido 357,142. 12 volts dividido esto de acá. Y fíjense ustedes que nos da 0,0336, que es ese valor de ahí. Esa es la corriente que entrega la batería y que después, bueno, se bifurca por todo el circuito. Esa corriente, ¿ven? En el circuito original, sale de la batería, pasa por R1 y después se reparte entre el paralelo de R4, R2 y R3. Bueno, siguiendo con nuestros cálculos, ya tenemos la corriente total. Y vamos ahora a nuestro circuito con R1 en serie con el paralelo. Con la corriente total, yo voy a poder calcular la tensión B1 sobre R1 y la tensión sobre el equivalente paralelo. Esta BP, que la vamos a calcular en un momento, es la tensión que va a aparecer sobre esta resistencia y sobre esta resistencia. ¿Por qué? Porque justamente como están en paralelo, tienen todas la misma tensión aplicada. Bueno, volvemos y vamos a calcular. Como tengo la corriente total, la multiplico por R1 y obtengo B1. ¿Ven? Hago esto de acá, ¿ven? La corriente total la multiplico por R1, ¿ven? Y obtengo B1, que es eso de ahí. ¿Ven? Con la corriente total la multiplico por la resistencia paralelo, ¿ven? Acá. Y obtengo la tensión que cae sobre la resistencia paralelo. Vamos a sacar las cuentas nada más que para que no quede ninguna duda. Fíjense, voy a hacer el valor de la corriente total multiplicado por los 300 ohms. Fíjense ustedes, 10,08, que es lo que me da ahí. Y después voy a hacer, de nuevo, la corriente total multiplicada por la resistencia paralelo, ¿no? 57, a ver si lo encuentro directamente también acá. ¿Ven? Por esta. ¿Ven? Y me da 1,92, que es el valor que aparece ahí. Bueno, este valor de 1,92, como dijimos antes, es el valor que aparece acá y que aparece acá. Todas las tres resistencias tienen un valor de tensión aplicada de 1,92 volts. Por lo tanto, haciendo 1,92 dividido 200, voy a tener la corriente que pasa por R2. Haciendo 1,92 dividido 100, voy a tener la corriente que pasa por R3. Y haciendo 1,92 dividido 400, voy a tener la corriente que pasa por R4. Volvemos a nuestros cálculos, acá abajo, ¿ven? Entonces hago la tensión en paralelo dividido R2, ¿ven? 1,92 volts dividido 200, 0,096, es lo que pasa por R2, ven por acá. 1,92 dividido 100, que me da esto, es lo que pasa por acá. Y 1,92 dividido 400 me da este valor de corriente y es lo que pasa por acá. Yo, para que no queden dudas tampoco, vamos a hacer la cuentita. 1,92 dividido 200, ¿ven? 0,096. Vean ahora, 1,92
dividido 100, 0,192, que es esto que está acá, y 1,92 dividido 400, ¿ven? Es 0,048, que es lo que tengo acá. Como una observación adicional, fíjense en ustedes que la suma de estas tres corrientes deberían darme la corriente total, porque justamente la corriente total se divide en estas tres resistencias. Vamos a hacer la prueba, vamos a sumar las tres corrientes, ¿ven? Y vamos a ver cuánto nos da. 0,0336, que si ustedes se fijan, ven, es la I total, esa de ahí. Por lo tanto es correcto, hemos sacado las cuentas correctamente. Bueno, tenemos las tres corrientes. Esta I1 es, en nuestro caso, I total, porque es la corriente que pasa por R1, es esta de acá. Y bueno, estas tres corrientes son las que aparecen ahí. B1 es, por supuesto, B1, que es la que calculamos acá. Y B paralelo, ¿sí?, es la corriente que cae sobre tanto R4 como R2 como R3. O sea que tranquilamente se puede llamar B2. Y era el último valor que necesitábamos calcular. Finalmente, fíjense ustedes que lo mismo que la suma de las tres corrientes que pasan por las tres resistencias en paralelo debe darme la corriente total, también debe pasar que si yo sumo lo que cae en R1 más lo que cae en el equivalente paralelo, tiene que darme la tensión BCC. Por ahí en este circuito se ve más claro, ¿ven? La tensión que cae sobre R1 más la tensión que cae sobre el paralelo debe darme sin lugar a dudas BCC. Entonces sería que B1 más BP, o B2 como nos pide el ejercicio, me va a dar BCC. Sacamos la cuenta, ¿ven? 10,08 más 1,92 nos tiene que dar 12 volts. Como corresponde, ¿no? Porque no podemos tener acá en un circuito de este tipo una tensión mayor que la tensión de fuente. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya resultado útil. Mi nombre es Julián. Me encuentran en julian@iporg.com.ar. Les dejo un gran abrazo y será hasta el próximo video con otro ejercicio más de nuestro curso de electrónica básica. Un gran abrazo para todos.